El Giudice. Amalia del Giudice es argentina y nos visita y honra el suelo patrio con su presencia en el Festival Clarinetísimo. Clarinetísimo que organiza el profesor, él no le gusta que le digan don, el profesor Roberto Medina, profesor de clarinete en el Conservatorio Nacional de Música, un apasionado del instrumento que ya tiene 2 ediciones, ¿verdad, maestro? Organizando Clarinetísimo en República Dominicana. Bienvenidos. Gracias, profesor, gracias. por permitirnos hablar con Amalia del Giudice, una de las figuras invitadas extranjeras que nos visita. Extranjeras, bueno, no me gusta decir extranjero. No. Argentina y del mundo. Latinoamericana. Y latinoamericana y caribeña. Bienvenida. Muchas gracias. Un gran honor. Muchas gracias. Clarinetísimo en su 12ª edición. Hablábamos, profesor, de lo que tenemos por delante con este festival. Ayer hubo un concierto maravilloso con Elizabeth. Beatriz López, que estuvo aquí con nosotros conversando, hablando de sus piezas y del repertorio. ¿Qué trae Amalia para esta 12ª edición como intérprete, ¿no?, del instrumento? Bueno, lo primero es agradecerte a ti, a tu programa, para que nos permita servir de puente en promover este festival que hacemos con mucho gusto y con mucho esfuerzo. Amalia forma parte la situación perfecta, en el momento perfecto, porque este festival lo dedicamos a la mujer clarinetista, como te explicaba, y por todos los logros obtenidos, y un homenaje al final de la jornada para la mujer y mujer clarinetista, la que tiene que ver con el clarinete. En el caso de Amalia, es una destacada clarinetista, una destacada artista, además ella es clarinetista principal, es una de las grandes orquestas de Buenos Aires, de estable de teatro, que después ya te voy a explicar en más detalles, para yo no errar en la información. ¿Cómo fue que y entonces la conocimos, el primer recuerdo que tiene? Nos conocimos el año anterior, que ella es artista de Dario, de una compañía de accesorios que incluso ahora, cuando trabaja con los accesorios de los instrumentos de viento, irrumpen en el mercado con una fuerza extraordinaria, con avances tecnológicos y demás. Ella fue invitada el año pasado a un evento de festival y ahí nos conocimos. Yo la conocí en una clase magistral. La manera en que abordó el mensaje, las indicaciones técnicas, pedagógicas a los estudiantes, a mí me encantó, porque tiene que ver con lo que yo creo que debe ser. Y yo dije, esta señora, esta colega, tengo que traerla al festival porque yo creo que puede aportar mucho a nuestros estudiantes. Y además, su historia la vi tocando brevemente, ¿no? Y dije, no, esta es la persona. Si a eso le suma que ya pensábamos lo del festival dedicado a la mujer, era perfecta la situación. Y entonces ya el resto de la historia aquí está con nosotros. Aquí está con nosotros. Y tiene su concierto hoy, ¿eh? Bienvenida. No dejen de ir. ¿A qué hora es ese A las 8 de la noche en el conservatorio. En el conservatorio, y entrada es libre. Es libre. Es libre. Amalia, ¿qué vas a interpretar esta noche? Como tengo costumbre, primero, muchas gracias por recibirnos. Encantada, y muchas gracias a Roberto por la invitación. Y bueno, estoy pasando muy bien, es un país muy cálido y me siento muy cómoda. Así que, como siempre, volviendo a la pregunta, como siempre hago cuando viajo, llevo música en primer lugar de mi país. Así que la mitad del programa, o más de la mitad del programa, va a ser música argentina. Y viajamos ahí en cuáles compositores. Vamos a estar viajando por el compositor Carlos Guastavino, que es uno de los compositores del periodo nacionalista argentino más famosos y con las músicas y melodías más hermosas, y con un compositor actual que se llama Fernando Lerman, que trabaja de forma académica ritmos propios de nuestro país. Argentina ha dado muestras de grandes, sí, tanto del jazz, del tango, instrumentista y del tango, que si comenzamos a mencionar desde Piazzolla, que ha sido versionado por violines, por instrumentos de todo, o por ganando como compositores de música para cine, como Santolaya, Schifrin. Pero bueno, Argentina ha tenido sigue teniendo tantas influencias de todo el mundo, y es un crisol que se ha formado principalmente por un crisol de inmigraciones, ¿no? Ese clarinete argentino, ¿cómo se conecta con el clarinete caribeño? Hay una embocadura argentina
Sí, porque yo estuve leyendo un clarinetista apellido Rossi. A Luis Rossi, Sí, es sí, argentino. él inventó Luis un Rossi. clarinete y una... No, no, Bueno, también es Luis- realmente un constructor, es un luthier, le decimos luthier, luthier, ¿no? sí. Tiene su propio El luthier quiere clarinete. decir que fabrica instrumentos Sí, musicales. y con su diseño muy particular y muy bueno. Son de los mejores clarinetistas, los mejores clarinetes que se fabrican. Y no solamente eso, es un método también. ¿Cómo? Perdón. Como un método, No, él se basó en un estudios. tutorial para Sí. aprender a manejar el instrumento, claro, en sus nociones básicas, quiero decir. Igual el instrumento, más allá de los modelos y los pequeños detalles que haya de diferencias de un fabricante o de otro, es el mismo instrumento. La base es la misma, las digitaciones son las mismas, salvo los instrumentos vieneses o alemanes, tienen pequeñas diferencias porque es un sistema ligeramente diferente, pero es el mismo instrumento. Amalia, ¿y cuáles fueron los primeros inicios en la música? Míos, a los Sí, 6 años. para que entremos un poco en tu biografía, porque no vives aquí y nos gustaría conocer un poco sobre tu trayectoria, ¿no? Bueno, yo comencé a estudiar música a los 6 años. Empecé a estudiar guitarra. Primero. Al poco tiempo empecé a estudiar todas las flautas dulces y me fueron guiando mis maestros hacia la música antigua. Toqué laúd, mandolina, todas las flautas dulces barrocas, renacentistas. Tocaba luego con ellos. A los 12 años empecé a estudiar piano. Ya cuando empecé a estudiar piano tenía como una trayectoria bastante larga de claro. pisar escenarios tocando toda esta ¿Había música. un entorno familiar favorable a la niña? Muy favorable, Amalia? muy favorable. Porque tus padres... Mis padres no eran músicos de profesión, pero eran músicos de alma. Y Mi de pasión. padre estudió violonchelo de joven, retomé violonchelo de grande. Él era médico, pero un apasionado de la música, de la filosofía, del arte en general, pintaba, escribía. Y mi madre era docente, bueno, vive aún. Vive. Fue 15 años bailarina clásica y es muy artista también en todo lo que hace en su vida. Es decir, que esta niña entonces, se dieron cuenta, ¿no? Que había yo vivía cantando, haciendo ritmos con lo que tenía en la mano, con mi padre. Y bueno, empecé a estudiar música a los 6 porque me dijeron, ¿querés estudiar música? Yo dije sí. Y así empezó un camino que no termina. Luego empecé a estudiar el piano. Y una vida privilegiada, es decir, Sí. vivir haciendo lo que te gusta, Sí. ¿no? Y bueno, cuando estudiaba piano empezamos a ir con mis padres a los conciertos de la Orquesta Filarmónica en el Teatro Colón de Buenos Aires, que es nuestro gran teatro y gran teatro en el mundo. Y empecé a enamorarme de un sonido que no sabía de qué instrumento era, pero a mí me empezó a cautivar. Y resultó que era el clarinete. Así que un día llegué a mi casa y me encuentro que había un clarinete comprado nuevo, de primera línea, clases pactadas, y ya estaba... Empezó así mi padre había empezado a investigar y bueno, ya tenía maestro, tenía el instrumento y así fue. Tuve esa gran suerte. Tuve una gran... ¿Cuál es el obstáculo, si es que existe, ¿no? Que debemos salvar los apasionados del clarinete? Ese joven que decide por ese instrumento tiene que prepararse para asumir unos retos, ¿no? Tiene que tener mucha constancia y voluntad. Y decir estoy cansado en la edad de joven no existe. No existe. No se lo permitimos. No. Para estar cansado tenemos tiempo cuando nos muramos. Descanso eterno. Pero la música en cualquier instrumento necesita esa voluntad y mucha disciplina. Es una actividad de mucha disciplina y esfuerzo constante. Nosotros estamos en un nivel profesional. No hemos llegado ya a la meta no existe, siempre estamos allá en evolución. y constantemente estamos evolucionando. Infinita. Así es. Es cierto que hay que tener una gran capacidad y es una técnica que se desarrolla pulmonar porque es un instrumento de viento, aerófono, ¿no? Sí. No hay que tener una gran capacidad, lo que hay que tener es una buena técnica y a través de una buena técnica se desarrolla esa capacidad. O sea, cualquier persona puede tocar un instrumento de viento. Y además de la música argentina por la que se decantó esta artista, Amalia del Giudice, ¿ha interpretado música clásica? Permanentemente. Sí. Digamos, yo cuando viajo a otros países llevo un poco de mi país
con mi música, pero también esta noche va a haber una obra francesa y nosotros somos músicos de formación clásica y la música argentina entra también en eso que uno cataloga música clásica, es lo que uno en realidad es música académica. El clasicismo es un estilo, la música académica tiene muchos estilos. ¿Tienes grabaciones, Amalia? Sí. Que están en CDs. Disponibles en las plataformas De hecho, traje digitales. aquí tres CDs que hasta ahora no había podido comentar, que traje por si a alguien le interesa adquirir. Que estarán disponibles en el concierto. Estarán disponibles. Sí, sí. 8 de la noche nos encontramos ahí. Señores, no hay que pagar un solo centavo, es gratis. Es el profesor Medina que nos invita a todos y a todas. Es el Conservatorio Nacional de Música que ha apoyado Clarinetísimo ya en 12 ediciones. Gracias, profesor. Quería dar un pequeño comercial, ya que la posibilidad lo permite. Sí. Hoy va a ser una jornada larga y muy interesante. La jornada cierra con el concierto de Amalia, pero a las 5:30 tenemos nada más y nada menos que el concierto de Darlene. Darlene es mi otra parte en este festival, ustedes lo saben. Estuvo aquí con nosotros ayer. Estuvo con nosotros. Claro. Y entonces con Beatriz. Es muy importante. Ayer fue el concierto de Beatriz, esta tarde a las 5:30 va a estar Darlene y promete hacer un concierto sumamente interesante. También todos están invitados en la misma sala. Juan Francisco García del Conservatorio Nacional de Música. Conservatorio Nacional de Música. Gracias, profesor Medina. Un gran honor. Gracias a ustedes. Gracias por permitirnos haber conversado con estas grandes figuras del clarinete dedicado a la mujer. Hoy con Amalia del Giudice, que ha sido un gran honor, Amalia. Encantada. Gracias, profesor. Hasta mañana, amigos. Que tengan un feliz día y sigan disfrutando de la programación de este Canal 4 RD. Hasta entonces.